que es muy importante este tipo de discusión para el escenario político que se avecina, que se está configurando en Colombia, de construcción de la paz, y sobre todo anima mucho porque pues, estamos hablando de cambios, ¿cierto? De querer cambiar, de querer modificar problemas que tenemos, retos que tenemos desde hace muchos años en el mundo del trabajo y sobre todo desde el mundo sindical. Me voy a referir, estuve conversando con Nicolás para que pudiéramos completar todo el panorama de ideas y de propuestas que tenemos, solo a 3 campos de lo que consideramos deberían ser los cambios institucionales y jurídicos que deben ocurrir en el trabajo para este momento que tiene Colombia. Estas propuestas que voy a hacer en 3 campos tienen como sustento, como fundamento, no tengo tiempo de decirlo todo, por lo menos lo siguiente. Primero, como es obvio, pues, unos retos, una realidad laboral y sindical, de la cual me referiré en cada punto brevemente, es decir, una demanda y una necesidad laboral y sindical muy importante. Segundo, tiene como fundamento también los compromisos internacionales que el gobierno colombiano ha adquirido en los últimos años, sobre todo con la OIT y los acuerdos que ha hecho en relación con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Canadá. Y claro, también tiene un fundamento en una idea o en un concepto de relaciones laborales democráticas que van ustedes a mirar, está dentro de todo el conjunto de propuestas. Entonces paso a las propuestas porque el tiempo es breve. Un primer campo de propuestas, donde voy a presentar 3, tiene que ver con un tema institucional fundamental para la protección de los derechos laborales en Colombia y tiene que ver con el acceso a la justicia laboral. ¿Sí? Tenemos serios problemas de acceso a la justicia laboral en Colombia. Voy a mostrarles simplemente 3 ideas sobre esto. Lo primero que creo que es que hay que fortalecer la jurisdicción laboral. La jurisdicción laboral en Colombia es una jurisdicción muy pequeña, casi nunca especializada y bastante congestionada. Nosotros tenemos 306 jueces laborales en Colombia, tenemos jueces y magistrados laborales. Buena parte de los tribunales superiores de distrito judicial no tienen salas especializadas. Hay una resolución del Consejo Superior de la Judicatura que creó salas mixtas. Entonces hay magistrados de familia y civiles resolviendo temas laborales. Y tenemos adicionalmente una altísima congestión en el sistema judicial, en la jurisdicción laboral. La más dramática es la de la Corte Suprema de Justicia, que hay 25.000 expedientes a despacho. Si no ingresara un solo expediente más a la Corte Suprema de Justicia, se demorarían cerca de 12 años para evacuarla. Esa realidad, digamos, de precariedad de la jurisdicción laboral genera una gran dificultad para los trabajadores poder acceder a la justicia. Creo que hay que trabajar en mejorar la presencia y tamaño y dimensión de la jurisdicción laboral, la especialidad de esa jurisdicción y mecanismos que permitan descongestionar esa justicia laboral, sobre todo en los niveles de tribunales y Corte Suprema de Justicia. Ese creo que es un primer punto, rápidamente, me da tiempo solamente de enunciarlo. Un segundo punto tiene que ver con la conciliación extrajudicial en derecho que se hace ante el Ministerio del Trabajo. Al Ministerio del Trabajo acuden cada año, en el último año, acudió cerca de 1.600.000 trabajadores a pedir asesoría y orientación para la protección de sus derechos. De ese 1.600.000 trabajadores, cerca de 250.000 fueron orientados a una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho y solo 70.000, 70 y pico mil obtuvieron una conciliación. Esa forma de resolver los conflictos laborales, creemos nosotros, tiene muchas dificultades. En primer lugar, la desigualdad que hay entre el empleador y el trabajador al momento de acudir a la conciliación. En segundo lugar, los tiempos y recursos que debe invertir el trabajador para poderlo hacer.
y obviamente pues la ineficacia todavía de 1.600.000 trabajadores con problemas laborales, solo 74.000 logran obtener una solución por ese mecanismo. Creo que hay que hacer propuestas de fortalecimiento de ese tema. Y un tercer tema en acceso a la justicia, que es vital para el sindicalismo a mi modo de ver, tiene que ver con la protección judicial de la libertad sindical. En Colombia no hay un mecanismo judicial especializado, específico, para la protección de la libertad sindical. El convenio 98 de la OIT exige que el Estado genere un mecanismo judicial expedito para la protección de la libertad sindical. No lo hay. En Colombia, si hay un acto de violación a la libertad sindical, se puede acudir a una autoridad administrativa para que imponga una multa irrisoria de máximo de 100 salarios mínimos, o acudir al artículo 200 del Código Penal, que Nicolás va a mirar mejor ese tema, y no tenemos un mecanismo para proteger. Hay mecanismos para sancionar, pero no para proteger y restablecer la libertad sindical. La idea, y en cambio sí hay un mecanismo muy expedito en el Código Laboral para la disolución y liquidación de los sindicatos. El artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo es más rápido que la acción de tutela, ¿sí? Es más rápido que la acción de tutela para liquidar y disolver los sindicatos. Pues la propuesta es muy simple, agregarle un parágrafo al artículo 380 que diga que ese procedimiento se va a seguir para la protección contra actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de los empleadores, para que se pueda restablecer la libertad sindical de manera judicial, es decir, una tutela judicial, una tutela para la libertad sindical. Ahí son tres temas que pongo en acceso a la justicia. Pueden haber muchos más, yo me refiero a esos tres porque creo que son críticos: el tema de la jurisdicción laboral, el tema de la conciliación extrajudicial en derecho y el tema del mecanismo judicial para la protección de la libertad sindical. Ahí llevo tres propuestas. El segundo campo de propuestas tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, su diseño institucional. También Nicolás se va a referir a otra parte de eso, yo me voy a referir a dos aspectos fundamentales del diseño institucional del Ministerio. El primero tiene que ver con una obligación que tiene el Ministerio del Trabajo en virtud del convenio 81 de la OIT, que tiene que ver con que el Ministerio del Trabajo tiene la función de asesorar a los trabajadores en la protección de sus derechos laborales. En Colombia esa función no se cumple. El Ministerio cumple la función de inspección, mal, de eso se va a referir Nicolás, y la función de conciliación, pero no cumple la función de protección legal, asesoría legal a los trabajadores para la protección de sus derechos laborales, cosa que no solamente está mandatada por el convenio 81, que es un convenio fundamental, sino también por la misma Constitución, que señala que es función del Estado la protección del trabajador, la protección especial del trabajador. ¿Cuál es la propuesta concreta aquí? Que existe en muchos países, es que es necesaria una defensoría pública laboral, como lo hay en materia penal. Las personas que no tienen recursos para proteger sus derechos tienen un abogado pagado por el Estado. En el caso de los trabajadores no existe esa posibilidad, ese servicio, ese apoyo del Estado para la defensa de los derechos laborales. Es indispensable hacerlo y se puede hacer con abogados y con judicantes. La idea es que no podemos perder de vista el 1.600.000 trabajadores que reclaman derechos laborales cada año en Colombia y solo 70.000 obtienen conciliación. Y, no les había contado la cifra, unos 250.000 presentan demandas ante jueces laborales. Es decir, tenemos más o menos unos 1.200.000, 1.300.000 trabajadores que no tienen cómo acceder a la justicia. Se necesita un sistema público de defensoría laboral. Obviamente, también estoy pensando que no todo tiene que ser judicializado, pero estoy diciendo en este campo esa propuesta. Entonces, defensoría pública laboral, el primer punto. Y el segundo, y que es fundamental para equilibrar y darle el papel protector que debe tener el Ministerio del Trabajo sobre los derechos laborales. Y el segundo punto sobre el Ministerio del Trabajo tiene que ver con la inspección laboral en zonas rurales. Está el convenio 129 de la OIT, convenio que Colombia tiene observaciones permanentes, porque en Colombia prácticamente, con dos excepciones o tres, no hay inspectores laborales en zonas rurales. Los inspectores laborales están básicamente en zonas urbanas. En las zonas rurales del país hay cerca de 5 millones de trabajadores. El solo hecho, ese solo número justifica
una presencia importante del Estado en esas zonas, que no la hay. En las zonas en que no está el ministerio, por ley es el alcalde, el inspector de trabajo, que no lo cumple. Este cumplimiento del convenio 129 de la inspección en zonas rurales termina siendo fundamental si uno también revisa otra cifra, y es que el 91% de esos 5 millones de trabajadores en zonas rurales están en la informalidad, es decir, no cuentan con contrato de trabajo y derechos laborales y no cuentan con protección social. Es decir, ahí hace falta de manera importante una presencia del Estado para garantizar los derechos laborales. Esa, digamos, es la segunda propuesta sobre el Ministerio del Trabajo. Y tengo un tercer campo de propuestas de rediseño institucional, de cambio institucional, que tiene que ver con el tema que más nos interesa o que más urgencia tiene desde el movimiento sindical y que tiene que ver con los dispositivos legales e institucionales que hay para abordar los conflictos colectivos de trabajo. Colombia tiene una seria dificultad para abordar los conflictos colectivos de trabajo. Voy a darles dos cifras para que ustedes vean la dimensión. El año pasado se presentaron por organizaciones sindicales cerca de 1.600 pliegos de peticiones. De esos 1.600 pliegos de peticiones, unos 490 casos terminaron en convención colectiva de trabajo. Es decir, tenemos 1.100 que quedaron en el limbo que todos sabemos es el de los tribunales de arbitramiento o incluso de que ni siquiera se logran constituir los tribunales de arbitramiento. Es decir, tenemos más del 60% de los conflictos colectivos del trabajo sin resolverse, quedan en el aire, en el limbo, como lo decimos, y con toda la afectación que tiene esto para la existencia y funcionamiento de los derechos de los trabajadores. Entonces, esa precariedad institucional, del diseño institucional del abordaje de los conflictos colectivos de trabajo, pienso yo, podría abordarse con 5 propuestas. Algunas son bastante obvias, bastante aceptadas y de manera general en el sindicalismo, otras pueden ser un poco polémicas, pero independientemente de eso las voy a presentar. La primera propuesta tiene que ver con que el problema de la representación sindical. En Colombia tenemos una seria dificultad, un grave problema de representación sindical. En Colombia tenemos un sistema de representación sindical basado en 2 presupuestos absolutamente caóticos o que generan gran caos en las relaciones laborales. El primer presupuesto tiene que ver con que en la ley no están garantizadas las garantías sindicales. La ley no establece garantías sindicales. Un sindicato, para poder colocar una cartelera en una empresa, tiene que incluir eso en la negociación colectiva y en la convención colectiva de trabajo. Un sindicato, para poder entrar a la empresa, para poder hacer alguna actividad, para poder recibir información, etcétera, para tener permisos, para tener la posibilidad de desenvolverse como organización sindical, hay un presupuesto, tiene que negociarlo previamente. Es decir, no hay en la ley un quantum de las garantías sindicales. Ese es el primer presupuesto con el que tenemos hoy de reglas. Y lo segundo, es decir, que hay que obtenerlas en la negociación. Y el segundo es que la representación sindical en Colombia premia, el modelo de representación sindical en Colombia premia la creación de estructuras. Si yo tengo un sindicato de 5.000 trabajadores, tengo derecho a los 10 fueros de la Junta Directiva y a 2 del Comité de Reclamos, y si tengo un sindicato de 30, tengo los mismos fueros. Entonces, el sistema lo que promueve, el sistema de representación, premia la creación de estructuras. Y al premiar la creación de estructuras, pues lo que estamos es llenándonos de estructuras sindicales y no de afiliados. Al momento, en el censo que lleva la Escuela Nacional Sindical, que es el único que existe en Colombia hasta este momento, tenemos 5.400 organizaciones sindicales que están funcionando en Colombia y que agremian a 960.000 trabajadores. Pero el problema más grave de eso es que nosotros solo tenemos 167 sindicatos con más de 500 trabajadores afiliados. Es decir, la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales son pequeñitas, ¿sí?
nosotros podemos tener más de 3.000 sindicatos de menos de 100 afiliados. Eso es una barbaridad en términos de la posibilidad de la representación real y efectiva de los intereses de los trabajadores. Nosotros creemos que es necesario introducir una reforma al modelo de representación sindical, que es compleja, porque sabemos de muchas cosas, que genere dos ideas fundamentales: que se establezcan las garantías sindicales por ley y que esas garantías sindicales, incluidos los fueros, se correspondan al número de afiliados, respetando el pluralismo sindical, porque no queremos volver al régimen del unicato. Recuerdan algunos que tienen la edad mía de que ese era el modelo anterior, en que había un solo sindicato. Entonces quisiéramos un modelo de reglas que premie, que establezca las garantías en función de la cantidad de afiliados y que garantice el pluralismo sindical, o sea, la posibilidad de que existan diversos sindicatos por las opiniones diversas que existen entre los trabajadores. Ese es un primer tema, creo que es el tema más delicado, más difícil, pero que creo que vale la pena analizarlo. Si no tenemos un buen sistema de representación sindical, los conflictos colectivos de trabajo terminan entre los sindicatos y no con las empresas. El segundo tema de propuesta de reforma institucional para la solución de los conflictos colectivos de trabajo tiene que ver con la introducción de mecanismos de democracia en la empresa, en el lugar de trabajo. Colombia, a diferencia de los países europeos y algunos países latinoamericanos, no estableció mecanismos democráticos en la empresa, mecanismos de participación, de consulta, de representación de los trabajadores en el lugar de trabajo. En Colombia se está discutiendo actualmente, los sindicatos del sector público lograron un acuerdo con el Estado de la ratificación del convenio 135 de la OIT, que le da garantías a los representantes de los trabajadores en el lugar de trabajo. Esa es la base para plantearnos un modelo, porque hay varios modelos, en Europa hay varios modelos, un modelo de representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, que permita representantes, que permita participación, que permita consulta, información que hoy no se tiene en el nivel de la empresa. Ese es un segundo campo de propuesta. Si queremos abordar de manera adecuada el conflicto colectivo del trabajo, necesitamos mejorar la presencia y la representación de los trabajadores en todos los lugares de trabajo. Más hoy en el modelo empresarial que tenemos disperso, deslocalizado, es absolutamente necesario. Imagínense ustedes un sindicato como la UNEP en el sector financiero, que tiene presencia en 8 bancos y cada banco tiene 800, 1.000 sucursales. La posibilidad de representar a los trabajadores en su lugar de trabajo es imposible, porque la estructura sindical en Colombia es por municipio, sus directivas por municipio. Muy bien, ese es un segundo campo. Un tercer campo, creo que en eso hay discusiones porque hay diferentes modelos dentro del sindicalismo, pero creo que todos pueden estar de acuerdo en que hay la necesidad de introducir ese debate de la democracia en la empresa. Un tercer campo tiene que ver con el tema de la negociación colectiva. En esto también hay varias iniciativas, tal vez la más importante, la que más consenso tiene en este momento, es la necesidad de introducir en el sector privado, porque ya está en el sector público, la negociación colectiva multinivel, es decir, la posibilidad de que se negocie en el nivel de empresa, en el nivel sectorial, en el nivel local o regional. En Colombia solo existe la negociación colectiva por empresa, incluso en el sector público ya se creó la negociación colectiva sectorial o por rama, pero no en el sector privado. En eso creo que hay consenso. La CUT, sabemos, está trabajando en una iniciativa en función de hacerlo incluso a nivel de decreto y no de ley. El segundo tema dentro de negociación colectiva es un tema que creo que muy conocido por todos, que es la eliminación de la posibilidad de la celebración de pactos colectivos entre las empresas y los trabajadores no sindicalizados, por el efecto que tiene esto de destrucción de la posibilidad de la presencia de organizaciones sindicales en las empresas. Eso es una recomendación constante, histórica de la OIT con Colombia. Incluso en varios acuerdos internacionales Colombia se ha comprometido a eliminar los pactos colectivos y no se ha hecho. Lo tercero tiene que ver con los tribunales de arbitramiento. Ya lo decíamos en el tema de acceso a la justicia. El año pasado creo que se constituyeron, no tenemos la cifra de todo el año, pero en la cifra que llevábamos eran 280 tribunales de arbitramiento, que tienen el problema
tenían un problema en la demora de la constitución de los tribunales, que puede estar resolviéndose con un decreto que sacó en enero el Ministerio del Trabajo, pero que mantienen dos problemas fundamentales. El problema de la competencia de los tribunales. Los tribunales de arbitramiento en materia laboral solo tienen competencia en materia económica y no normativa. Por tanto, todos los conflictos relacionados con las relaciones laborales, por ejemplo, las garantías sindicales, la participación de los trabajadores, la información, todo esto son de carácter normativo, no son objeto del Tribunal de Arbitramiento. Por tanto, esa parte del conflicto colectivo del trabajo nunca se resuelve si la empresa se niega a negociar. Los tribunales de arbitramiento deberían tener competencia total sobre el conflicto colectivo de trabajo. Y otros temas que tienen que ver con el recurso de anulación, que tienen que revisarse sobre los tribunales de arbitramiento. El otro tema, que también es polémico, muy polémico dentro del sindicalismo, tiene que ver con los contratos sindicales. En Colombia, de manera paradójica, de manera increíble, tenemos la figura del contrato sindical, una figura que surgió antes de que surgiera el derecho laboral como una forma, un nombre que se le dio a la forma en que los sindicatos negociaban el valor de la fuerza de trabajo en algunas actividades y principalmente en los puertos. Ese contrato que hasta el año 2010 tenía una presencia marginal en la vida laboral colombiana, habían 30, 34 contratos sindicales, tenemos hoy 4.500 contratos sindicales en Colombia, que pueden estar vinculando, no tenemos la cifra porque no la registran bien, pero con un cálculo que hacemos, cerca de 500.000 trabajadores, que tienen tres particularidades. Uno, se están terciarizando con ello actividades misionales y permanentes, se está haciendo terciarización ilegal. Dos, se está deslaboralizando las relaciones laborales, allí no hay derechos laborales en el contrato sindical. Y tres, quizá lo más grave, se está desnaturalizando la función de los sindicatos. No es función de los sindicatos ser empleadores. Ese es un debate gigantesco que hay en Colombia, es tal vez, a mi modo de ver, de las amenazas más grandes que tiene la posibilidad de un sindicalismo autónomo en Colombia, porque esos sindicatos realmente no son autónomos, son sindicatos que terminan siendo apéndices de las empresas. Hay que tener una iniciativa de eliminación de esa figura. Hay acciones de parte de los sindicatos, de la CUD en particular, sobre ese tema frente a la OIT, demandando ante el Comité de Libertad Sindical que se recomiende la eliminación de esa figura porque realmente no es una figura de negociación colectiva. Ahí no hay una negociación colectiva. La misma Corte Suprema de Justicia dice que eso es un contrato civil. Bien, eso en materia de negociación colectiva. Y termino con otros dos temas. El tema de huelga. Sabemos que en Colombia la huelga tiene, prácticamente la regulación está hecha para prohibirla. Eso se puede mostrar con tres datos. Desde que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales tienen la competencia de declarar la ilegalidad, la Corte Suprema de Justicia ha dictado 30 sentencias, de las cuales 21 fueron de ilegalidad. Es decir, la probabilidad de que una huelga sea declarada ilegal es del 66%, un poco más, casi el 70%. Entonces, y tiene que ver eso con el tipo de legislación que tenemos, que es absolutamente prohibitiva. En Colombia es necesaria una regulación del derecho a la huelga, como lo ha señalado la OIT, que tiene 10 recomendaciones específicas sobre el tema del procedimiento de la huelga, las mayorías de la huelga en servicios públicos, la prestación de servicios mínimos, muchos temas, la huelga en federaciones y confederaciones, la huelga de solidaridad, la huelga política. Hay varios temas que han sido recomendados por la OIT, incluso por la Corte Constitucional, que en varias sentencias ha ordenado que se expida una legislación al respecto. Creo que hay que, para mejorar la solución de los conflictos colectivos de trabajo, hablar de la regulación de la huelga. Y finalmente, con esto termino, Mauro, para que estés tranquilo, el tema de que este país necesita, si nos abocamos a un escenario de construcción de paz, una importante, una fuerte política de promoción del sindicalismo, de la promoción de la libertad sindical. Colombia y el Estado colombiano gastan muchísimos recursos promoviendo las empresas, promoviendo el emprendimiento. Hay muchísimos recursos del Estado, recursos públicos, pagando y financiando la creación de empresas, incluso promoviendo la cultura empresarial. Y hay muy pocos recursos, casi ningún recurso para promover la organización de los trabajadores en sindicatos.
en un escenario de construcción de paz, incluso en un escenario de reparación colectiva para el sindicalismo, es fundamental una política de fortalecimiento del sindicalismo que, entre otras cosas, debería tener un fondo para que se reconstruya el sindicalismo en Colombia. Solo un dato, de 1.250 y pico de municipios que tiene Colombia, tenemos estructuras sindicales en 350 municipios, es decir, en más de 900 municipios no hay estructuras sindicales. Podemos tener afiliados, pero no hay estructuras, y eso tiene que ver o ha sido efecto de un conflicto armado que ha sacado o ha impedido que surja el sindicalismo en buena parte del territorio nacional. Poder reconstruir y poder tener una presencia amplia del sindicalismo en el territorio nacional requiere una política pública de promoción y de fortalecimiento de la organización sindical. Todo esto lo decimos, digamos, estas son, creo que hice 15 propuestas, 10 propuestas de reforma institucional. Obvié el tema penal porque creo que lo va a hacer Nicolás. Todas estas propuestas se dirigen a una idea fundamental, con eso cierro, y es tratar de introducir cambios que democraticen las relaciones laborales en Colombia. Es decir, que cambiemos ese modelo de relaciones laborales basado en una idea de que no hay derechos laborales, de que no hay sindicatos, de que no hay negociación colectiva, de que no hay participación y diálogo de las organizaciones sindicales en la vida laboral. Muchas gracias.